El sol del mediodía era un martillo inclemente sobre el suelo agrietado del panteón, forzando al aire a ondular sobre la tierra seca. Javier, atrapado en un traje oscuro que desentonaba con el paisaje polvoriento, como una mancha de tinta, permanecía inmóvil frente a la lápida recién tallada. El nombre de su padre, grabado en la piedra, no le traía lágrimas, solo un sabor amargo de victoria y resentimiento. No había venido a despedirse, sino a tomar posesión. Sus zapatos caros, cubiertos por una fina capa de polvo rojizo, eran la prueba de su desarraigo. Sus ojos, sin embargo, no estaban en la tumba, sino fijos en el horizonte, donde los límites de su futura herencia se perdían en la bruma del calor. Fue entonces cuando la vio, una figura minúscula, una niña de vestido descolorido y trenzas delgadas, parada cerca de un nopal viejo, observándolo con una quietud que parecía tan antigua como la propia tierra. Ella no lloraba, solo lo miraba, y en aquella mirada silenciosa, Javier sintió el primer e incómodo presagio de que su conquista no sería tan simple. La oficina del abogado, días después, olía a cuero viejo y a papeles amarillentos, un aire estancado que contrastaba brutalmente con la vastedad seca del exterior. Javier sentía el cuello de la camisa apretarle mientras el abogado, un hombre de gestos lentos y voz monótona, leía la última voluntad de su padre. La confirmación llegó como un alivio tenso. El rancho La Sombra era suyo. Una sonrisa cínica casi se le escapó de los labios. Había vencido, pero la palabra que siguió flotó en el aire como una sentencia. Sin embargo, el abogado carraspeó, ajustándose los lentes. La herencia está sujeta a una condición irrevocable. Usted, Javier, solo tomará posesión definitiva de las tierras si asume la tutela legal y la crianza integral de la menor Lucía, por un periodo de prueba de 1 año. La frase cayó como una piedra en el silencio del despacho. Javier se giró lentamente y vio a la misma niña del panteón, sentada en una silla en un rincón, abrazando una muñeca de trapo. El trofeo de su vida ahora tenía un guardián, y no era él. El polvo del rancho parecía haberse metido en todo. Al reabrir la casa, Javier fue recibido por un silencio pesado y el olor a madera antigua y abandono. Cada mueble cubierto por una sábana blanca era un fantasma, un recuerdo de una infancia marcada por la ausencia de afecto. Las paredes, descoloridas por el sol implacable, exhibían las marcas de fotografías retiradas hacía mucho tiempo, vacíos que hacían eco del hueco en su propio pecho. Caminó por los pasillos como un invasor en su propia historia, sintiendo el peso del legado de su padre no en las vastas tierras de afuera, sino en la frialdad de aquel hogar que nunca había sido suyo. Fue en ese silencio que la figura de Elena, el ama de llaves de cabellos blancos y mirada austera, apareció en la cocina. No lo abrazó, solo lo midió con los ojos y dijo, con la voz cortante como la grava, «El polvo se limpia, el moho del alma es más difícil de quitar». En los primeros días, Javier trató a Lucía como un punto más del testamento, una cláusula viva e irritante. Le dio instrucciones a Elena para que se encargara de todas sus necesidades, dejando una generosa cantidad de dinero sobre la mesa de la cocina. «Cómprele lo que necesite, ropa, juguetes, lo que sea», dijo, evitando la mirada de la niña, que lo observaba desde el umbral de la puerta, abrazada a su muñeca de trapo. Su lógica era simple y pragmática. Él proveería el sustento, cumpliría la obligación, y en 1 año la tierra sería suya. No estaba allí para ser padre, pero Elena empujó el dinero de vuelta hacia él con el dorso de su mano arrugada. «Esta niña no necesita un patrón, Javier. Necesita un padre, algo que ni el tuyo supo ser para ti». La verdad de aquellas palabras lo golpeó con la fuerza de una bofetada, dejándolo sin respuesta, solo con la incómoda presencia de la niña silenciosa. La noticia de la condición del testamento se extendió por la región como reguero de pólvora, y no tardó mucho para que don Ricardo, el vecino acaudalado cuyas tierras rodeaban el rancho La Sombra, le hiciera una visita. Llegó en su camioneta reluciente, levantando una nube de polvo que parecía un insulto a la aridez del lugar. Con una sonrisa falsa y un abrazo de pésame que duró demasiado,
Midió a Javier de la cabeza a los pies. Una tragedia, la muerte de su padre. ¿Y qué responsabilidad le dejó?, dijo Ricardo, con la mirada recorriendo las tierras codiciadas. Cuidar de una niña, un hombre de ciudad como usted. Si la carga se le hace muy pesada, sepa que mi oferta por las tierras sigue en pie. Piénselo como un acto de caridad, para usted y para la niña. La amenaza era velada, pero clara como el día. Lo estaba observando, esperando que fallara. La primera grieta en la armadura de Javier apareció una noche sin luna, cuando un grito agudo lo despertó. Encontró a Lucía sentada en la cama, con los ojos desorbitados de terror y las manos pequeñas aferradas a la sábana. Una pesadilla. Su primer instinto fue llamar a Elena, pero la cruda vulnerabilidad en el rostro de la niña lo paralizó. Se acercó torpemente y se sentó en la orilla de la cama, sin saber qué hacer o decir. «Fue solo un sueño», murmuró con voz ronca. Lucía no respondió, solo siguió temblando. En un impulso que no comprendió, Javier extendió la mano y la posó sobre la cabeza de ella. El cabello era fino y suave. No dijo nada más, solo se quedó allí, sintiendo cómo el temblor disminuía lentamente bajo su palma. Fue la primera vez que ofreció consuelo, sin pensar en un precio, y la sensación lo dejó profundamente perturbado y confundido. A la mañana siguiente, la tensión en el desayuno era casi palpable. Javier comía en silencio, reviviendo la extraña intimidad de la noche anterior, mientras Lucía lo observaba por encima de su taza de leche. Cuando se levantó para irse, notó algo junto a su plato. Una pequeña flor silvestre, de un morado, vibrante, cortada del campo. Miró a Lucía. Ella desvió rápidamente la mirada hacia su plato, pero no antes de que él viera el esbozo de una sonrisa en sus labios. Tomó la flor. Era frágil, casi insignificante, pero pesaba en su mano como si fuera de oro. Por un instante, el cinismo que lo protegía vaciló. Era un regalo, un intercambio por un gesto de bondad que apenas recordaba haber hecho. No le dio las gracias, no sabía cómo, pero guardó la pequeña flor en el bolsillo de la camisa, sintiendo su leve perfume a lo largo de todo el duro día de trabajo. El día se puso más duro cuando el capataz le informó que una larga sección del cerco del pastizal del norte había sido cortada durante la noche. 20 cabezas de ganado, las más sanas que quedaban, se habían dispersado por las tierras áridas, algunas posiblemente invadiendo la propiedad de don Ricardo. El sabotaje era obvio. La rabia le subió por la garganta, caliente y sofocante. Era el primer movimiento de Ricardo. Pasó el día entero a caballo, bajo el sol abrasador, reuniendo a los animales con la ayuda de 2 peones viejos. El trabajo era agotador, el polvo se pegaba al sudor, la sed era constante. Por primera vez en años, sintió la tierra no como un concepto abstracto de herencia, sino como una entidad viva, exigente y frágil, que dependía de él para sobrevivir. Al regresar, cubierto de tierra y agotamiento, entendió que aquella guerra no se libraría en oficinas, sino allí, en ese suelo seco. Buscando un refugio de la tensión, Javier fue al establo al final de la tarde y encontró a Lucía observando al caballo más viejo del rancho, un alazán de crin blanca llamado Viento. La niña mantenía una distancia segura, con los ojos llenos de miedo y fascinación. En lugar de ignorarla, Javier se acercó. «No te hará daño si sabes cómo acercarte», le dijo, con la voz más suave de lo que pretendía. Tomó la mano de ella, que era pequeña y cálida en la suya, y la guió lentamente hacia el animal. «Nunca te acerques a un caballo por detrás. Deja que te vea, deja que te huela». Puso la mano de Lucía en el hocico suave de Viento, y la niña retrocedió por un instante antes de relajarse y soltar una risa baja y maravillada. En ese momento, en el silencio del establo, compartieron algo real, una lección sobre la confianza que valía para ambos. La visita de la trabajadora social se anunció con una llamada telefónica que le heló la sangre a Javier. Una denuncia anónima, sin duda obra de don Ricardo, alegaba que las condiciones de vida de la niña eran inadecuadas. La señora Martínez llegó una tarde polvorienta, con una libreta en la mano y una mirada que evaluaba cada grieta en la pared. El pánico se apoderó de Javier.
Le dijo a Lucía que dijera que estaba feliz, que mostrara sus juguetes nuevos, que sonriera. Por primera vez tenían un objetivo en común: engañar a la burocracia. Durante la entrevista, Lucía, que apenas hablaba con él, respondió a las preguntas con una seriedad sorprendente. Cuando la señora Martínez le preguntó si Javier era bueno con ella, la niña lo miró y dijo: «Me enseñó a no tenerle miedo a los caballos». En la simplicidad de esa frase, la trabajadora social pareció encontrar la verdad que buscaba. Una tarde lluviosa, mientras reparaba una bisagra rota en el cuarto de Lucía, Javier encontró una caja de madera polvorienta debajo de la cama. Adentro, las herramientas de carpintería de su padre, pequeñas y gastadas por el uso. Recordó a su padre trabajando en el taller, siempre en silencio, sus manos toscas creando objetos con una delicadeza que nunca demostró con su propio hijo. Javier sintió la antigua ola de resentimiento. Su padre tenía paciencia para la madera, pero no para él. Fue Elena quien lo encontró allí, perdido en sus recuerdos. «Tu padre no sabía usar las palabras», dijo ella con voz sorprendentemente gentil. «Te hizo un caballito mecedor con estas herramientas cuando tenías 5 años. Lo adorabas, pero cuando lo rompiste, no supo cómo arreglarlo, ni al caballo ni a ti». La revelación abrió una pequeña fisura en la muralla de rencor que Javier había construido. La conexión entre ellos se profundizó una noche, mientras Javier intentaba, sin mucho éxito, leerle un cuento a Lucía para dormir. La niña lo interrumpió, no para hablar del cuento, sino para señalar una foto antigua en la cómoda. Javier, aún niño, junto a su padre. Ambos serios, distantes. El hombre tenía la mano en el hombro del niño, pero el gesto era rígido, formal. Lucía miró la foto y luego a Javier, con sus ojos grandes e inquisidores. «¿Él tampoco te abrazaba?», preguntó, con una voz que era apenas un susurro. La pregunta, tan simple y directa, desarmó a Javier por completo. Era la verbalización de su herida más profunda, venida de la única otra persona en ese rancho que también conocía el abandono. No pudo responder, solo cerró el libro, sintiendo un nudo en la garganta. En ese instante, él no era el guardián. Eran solo 2 niños huérfanos en la misma casa, silenciosa. Don Ricardo intensificó la presión. Usando su influencia en el pequeño pueblo, convenció al dueño del almacén de cortar la línea de crédito del rancho La Sombra. El heno para el ganado, las semillas para la siembra, los abarrotes básicos, todo ahora debía pagarse de contado, con un dinero que Javier no tenía. La sequía ya había diezmado la mayor parte de sus ahorros y el sabotaje constante lo estaba desangrando poco a poco. La desesperación comenzó a instalarse. Miró la vastedad de su herencia y vio solo una carga, una trampa cuidadosamente tendida por su padre y explotada por su enemigo. La idea de rendirse, de entregarle las llaves a Ricardo y llevar a Lucía a un orfanato en la ciudad, surgió como una tentación venenosa. Sería más fácil, sería el fin de la lucha. Pero entonces vio a Lucía en el patio, dibujando en la tierra con una varita, y la imagen de ella sola lo atormentó. Movido por una terquedad que ni él mismo reconocía, Javier se negó a ceder. Recordó historias que su abuelo contaba sobre un pozo antiguo, abandonado hacía décadas, en el extremo oeste de la propiedad. Todos decían que estaba seco, pero era su única esperanza. Con la ayuda del viejo capataz, que veía en el esfuerzo de Javier un reflejo del abuelo, trabajó durante 3 días seguidos cavando, limpiando, reforzando la estructura. Y entonces, un sonido de agua, débil al principio, luego más fuerte. Encontraron una vena subterránea, suficiente para el ganado y para un pequeño riego. La noticia se extendió, y el respeto reacio de los pocos empleados que quedaban se transformó en admiración. Javier, cubierto de lodo y exhausto, sintió una ola de orgullo que nada tenía que ver con la posesión. Estaba luchando por la tierra, y la tierra estaba respondiendo. Lucía lo observó desde lejos, y por primera vez le sonrió. Una sonrisa abierta, luminosa, que lo golpeó en el fondo del alma. Esa sonrisa lo cambió. A la semana siguiente, Javier viajó a la ciudad. No fue al banco a negociar préstamos, sino a una casa de empeño.
Sin dudarlo, se quitó de la muñeca el reloj de marca, su último y más caro vínculo con la vida que había dejado atrás, y lo cambió por un fajo de billetes. Con el dinero, no compró semillas ni forraje, sino un vestido nuevo para Lucía, de un azul como el cielo después de la lluvia, y una caja de lápices de colores con más tonos de los que ella jamás había visto. También pagó las cuotas de la escuela local para asegurar su inscripción. Regresó al rancho al anochecer, le entregó los regalos sin ceremonia y se dio la vuelta para irse, avergonzado, pero sintió un pequeño tirón en su pantalón. Lucía estaba allí, sujetando el borde de su ropa, con el rostro levantado hacia él. No dijo nada, solo lo abrazó por la pierna, un gesto de gratitud que valía más que cualquier reloj. La rutina en el rancho comenzó a asentarse en un nuevo ritmo, un compás hecho de pequeñas victorias y de una creciente familiaridad. Javier descubrió que a Lucía le encantaban sus cuentos, aunque al principio los leyera de forma monótona. Le ayudaba con las letras y los números, sintiendo una paciencia que no sabía que poseía. Ella, a su vez, lo esperaba en el porche todas las tardes, y su presencia silenciosa se convirtió en un punto de anclaje en sus días turbulentos. Una noche la encontró dibujando en su cuaderno nuevo. Había dibujado el rancho, pero el sol en el dibujo tenía una cara sonriente. Los cercos estaban intactos y dos figuras desgarbadas. Una, grande y una pequeña, estaban tomadas de la mano frente a la casa. Sintió un calor extenderse por su pecho, una sensación tan nueva y abrumadora que lo asustó. Aquello ya no era una obligación, se estaba convirtiendo en un hogar. Mientras la vida florecía dentro de la casa, la naturaleza afuera comenzaba a dar señales de furia. Nubes oscuras y pesadas se acumulaban en el horizonte, anunciando la llegada de la temporada de tormentas. Elena miraba al cielo con la sabiduría de quien ya había visto muchas cosechas perdidas, y su preocupación era visible. La lluvia, cuando viene con coraje, no perdona. Y don Ricardo es como la tormenta, Javier. Espera el momento de mayor debilidad para destruirlo todo. La advertencia quedó flotando en el aire. Esa misma noche, mientras la primera ráfaga de viento fuerte azotaba las ventanas, Javier escuchó una tos seca proveniente del cuarto de Lucía. Era un sonido pequeño, frágil, pero que, combinado con el aullido del viento, sonó como una alarma, un presagio de que los dos fuegos que definirían su destino, la furia de la naturaleza y la fragilidad de la vida, estaban a punto de encontrarse. La tormenta se desató sobre el rancho con la furia de un animal salvaje. Ráfagas de viento aullaban como almas en pena, y la lluvia caía en cortinas tan densas que el mundo parecía haberse disuelto en una acuarela gris y violenta. Dentro de la casa, cada trueno que sacudía las ventanas hacía eco de la creciente ansiedad en el pecho de Javier. La tos de Lucía, antes esporádica, se había convertido en una lucha desesperada por aire, y su piel ardía en fiebre. Corría del cuarto de la niña, donde la veía encogida y jadeante, al porche, desde donde observaba impotente cómo el agua lodosa subía y se tragaba la pequeña siembra que representaba su única esperanza financiera. El cielo y la tierra parecían conspirar para arrebatarle todo lo que había comenzado a construir, forzándolo a enfrentar la fragilidad de su cosecha y, más aterrador aún, de esa pequeña vida. La fiebre de Lucía subió de forma alarmante, sumergiéndola en un delirio febril. Susurraba palabras inconexas, llamando a una madre que no conocería. Elena, con manos temblorosas, le ponía paños fríos en la frente, pero su mirada hacia Javier era de puro pánico. Esto no es una calentura común, Javier. Sus pulmones están llenos. Necesita un doctor, necesita un hospital. Ahora. Su voz era una orden urgente que cortaba el sonido de la tormenta. El dilema se solidificó ante Javier con una claridad brutal. Afuera, la crecida destruía el trabajo de meses, el símbolo de su redención como ranchero. Adentro, el silencio entre los accesos de tos de Lucía era aún más aterrador. El rancho era su legado, su derecho de nacimiento. Pero, ¿de qué valía un reino de tierra seca si perdía la única flor que había comenzado a brotar en él? La decisión fue tomada en un instante. Al diablo con el rancho. Envolvió a Lucía en la cobija más gruesa que encontró,
sintiendo el cuerpo pequeño y flácido en sus brazos. Ella apenas reaccionó, con los ojos entrecerrados y vidriosos. «Vámonos, Elena. A la camioneta», ordenó, con el rostro como una máscara de determinación que no había sentido ni siquiera cuando reclamó la herencia. Por primera vez su objetivo no era tomar posesión, sino proteger. Ya no era el heredero luchando por un premio, sino un hombre luchando contra el tiempo para salvar una vida. Mientras corría bajo la lluvia torrencial, protegiendo la cabeza de Lucía con su propio cuerpo, cada paso en el lodo era una renuncia al pasado, una elección visceral por el frágil presente que llevaba en sus brazos. El rugido del motor de la vieja camioneta fue un grito de guerra contra la furia de la tormenta. El puente, la única conexión con el pueblo, estaba intransitable. Una barrera de tierra y piedras bloqueaba el paso, un deslave reciente y sospechosamente localizado. Las huellas de llantas anchas en el lodo, semi borradas por la lluvia, delataban la mano del hombre. Era el golpe final de don Ricardo, una trampa cruel e inhumana que los acorralaba. Javier golpeó el volante, un grito de pura rabia e impotencia resonando en el espacio confinado de la cabina. Estaban atrapados. El río debajo del puente era una bestia marrón y furiosa, y el pueblo, con su hospital y su salvación, estaba tan cerca y al mismo tiempo en otro universo. Miró al asiento de al lado, al rostro pálido de Lucía, a sus labios azulados. La desesperación lo golpeó como una ola fría, más helada que la propia lluvia. Su enemigo no solo quería la tierra, quería verlo destruido, quebrado, derrotado en todos los frentes. Fue allí, parado frente al bloqueo, con el sonido de la lluvia martillando el techo del vehículo, que la verdadera herencia se le reveló a Javier. Miró el rostro febril de Lucía y no vio una condición, un obstáculo o una obligación. Vio el reflejo de su propia soledad, de su propia infancia sedienta de un gesto de protección que nunca llegó. La tierra, el ganado, el apellido, todo se deshizo en su mente, convirtiéndose en el polvo sin valor que siempre fue. Su padre, en su dureza, no le había dejado un pedazo de suelo, sino una segunda oportunidad, la oportunidad de convertirse en el hombre que él mismo nunca tuvo. La herencia no era el rancho, era la niña. En un momento de claridad cegadora, entendió que salvar a Lucía no era una elección, era la única acción que podría, de hecho, salvarlo a él mismo. Con una calma aterradora, Javier metió reversa y condujo de vuelta al rancho, sin decir una palabra. Elena lo observaba, con el rostro lleno de miedo. «¿Qué vas a hacer? ¿Se acabó?», preguntó con la voz entrecortada. No se detuvo en la casa. Fue directo al establo, el único lugar que la inundación aún no había alcanzado. Saltó de la camioneta y comenzó a ensillar a viento el viejo y confiable alazán. «¡Javier, es un suicidio!», gritó Elena agarrándolo del brazo. «El sendero de la montaña es un lodazal. No lo van a lograr». Fue entonces que se volvió hacia ella, con los ojos ardiendo con una nueva convicción, y pronunció las palabras que sellaron su transformación. «Mi padre perdió un hijo porque eligió la tierra», dijo, con la voz firme y clara sobre el sonido de la tormenta. «Yo no voy a perder una hija por culpa de ella». El mundo se convirtió en un caos de viento, agua y oscuridad. Montado en viento, con Lucía atada a su pecho, Javier enfrentó la furia de la naturaleza. El sendero de la montaña era un arroyo de mino tintosi, lodo resbaladizo, y cada paso del caballo era una apuesta incierta. Las ramas le azotaban el rostro, el frío de la lluvia le calaba hasta los huesos, pero apenas lo sentía. Todo su ser estaba concentrado en mantener el cuerpo pequeño junto al suyo, en protegerlo del viento, en susurrarle palabras de consuelo que eran más para sí mismo que para la niña inconsciente. «Aguanta, mi niña. Papá está aquí. Aguanta». La palabra «papá» salió de sus labios de forma tan natural que apenas se dio cuenta, pero resonó en su alma como un juramento. Ya no era el hijo amargado, era el padre protector, cabalgando en el corazón de la tormenta para mantener una promesa. El momento de mayor peligro llegó en un paso estrecho, con un acantilado a un lado y una pared de roca lisa al otro. El viento encajonado allí era un monstruo invisible que los empujaba hacia el borde del abismo. Viento relinchó, asustado.
con las patas resbalando peligrosamente en el lodo. Por un segundo aterrador, Javier sintió el cuerpo del caballo vacilar, el mundo inclinarse hacia el vacío. Se aferró a las riendas usando el peso de su propio cuerpo para estabilizar al animal, gritándole palabras de aliento. En ese instante, suspendido entre la vida y la muerte, con la tormenta tratando de arrancarlo de la montaña y la fiebre tratando de arrancar la vida de Lucía, la lucha de Javier alcanzó su clímax. Ya no luchaba contra su pasado o contra don Ricardo, luchaba contra la misma muerte, con la fuerza de un amor que acababa de descubrir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la pendiente del sendero comenzó a disminuir y la furia del viento amainó. A través de la cortina de lluvia, Javier vio las luces tenues del pueblo parpadeando en el valle. Eran como una promesa de salvación. Exhausto, empapado y temblando, instó a Viento a un último esfuerzo. Minutos después, irrumpió en la calle principal del pueblo, una aparición de lodo y desesperación, y se detuvo frente a la pequeña clínica. Prácticamente se cayó del caballo, con Lucía en brazos, y pateó la puerta, gritando por un doctor. Al entregar el cuerpo febril de la niña en las manos seguras de una enfermera, sus piernas cedieron. Había perdido la cosecha, desafiado a la muerte, y tal vez perdido el rancho para siempre. Pero al ver a Lucía siendo llevada adentro, supo, con una certeza que calentaba su alma helada, que había salvado su verdadera herencia. En los días que siguieron, el silencio estéril del hospital fue el refugio de Javier. No se apartó del lado de Lucía, observándola dormir, su pecho subiendo y bajando a un ritmo regular que era la música más dulce que jamás había oído. El médico fue claro, la neumonía era grave y la travesía en la tormenta, aunque peligrosa, había sido su única oportunidad. La salvó por cuestión de minutos, dijo el hombre, con una mirada de profundo respeto. Javier sostuvo la pequeña mano de Lucía, sintiendo el calor de la vida regresar a ella. No le importaban las tierras inundadas, la cosecha perdida o las deudas que seguramente lo esperaban. La verdadera victoria estaba allí, en esa habitación de hospital, en la suave respiración de una niña por la que había cruzado una montaña. No había asegurado su herencia, había encontrado su alma. La noticia de la hazaña de Javier viajó más rápido que la tormenta. Cuando la señora Martínez, la trabajadora social, llegó al hospital, su rostro no reflejaba la desconfianza de antes, sino una admiración genuina. Había escuchado el informe del médico, los relatos de la gente del pueblo, de Elena, la historia del hombre de ciudad que abandonó su fortuna y arriesgó su propia vida por una niña huérfana, se convirtió en una leyenda local. El testamento de su padre pedía que usted demostrara ser un guardián adecuado, señor Javier, dijo ella guardando su libreta. Creo que ningún tribunal en el mundo se atrevería a dudar que usted no solo cumplió, sino que redefinió la condición. Mi recomendación será la concesión de la custodia permanente e inmediata. La burocracia, antes una amenaza, ahora se doblegaba ante un acto de amor incuestionable. La justicia de los hombres finalmente había alcanzado la justicia del corazón. Al regresar al rancho con Lucía, Javier encontró un escenario de devastación. La siembra estaba perdida y el lodo lo cubría casi todo. Parecía el fin. Sin embargo, algo había cambiado. No sentía desesperación, solo una calma determinación. Al día siguiente, una sorpresa lo esperaba. El viejo, capataz y otros 2 peones de ranchos vecinos aparecieron trayendo sus propias herramientas. La historia de su valentía había unido a la comunidad. Juntos, comenzaron la labor de recuperación, drenando los campos, reparando los cercos. Don Ricardo, por su parte, fue confrontado. La investigación sobre el deslave en el puente condujo directamente a sus hombres, y el escándalo lo convirtió en un paria, forzándolo a aislarse en su riqueza. Javier se dio cuenta de que la verdadera fuerza del rancho no estaba en la tierra, sino en la decencia de la gente que vivía en ella. Meses después, la primavera llegó al rancho La Sombra con una fuerza renovada. La tierra, nutrida por la tormenta que casi la destruye, estaba más fértil que nunca. El sonido que se escuchaba ahora no era el del viento solitario, sino el de martillazos y risas. Javier,
usando las viejas herramientas de carpintería de su padre, construía una casa del árbol para Lucía. Ya no sentía el fantasma del rechazo en esas herramientas, sino la continuidad de un propósito. Finalmente estaba reparando algo que su padre había dejado roto. Mientras lo veía trabajar, Lucía dibujaba sentada en el pasto, ya no como una niña silenciosa y asustada, sino como una niña llena de vida, cuyos dibujos ahora mostraban dos figuras sonrientes bajo un árbol fuerte y frondoso. El rancho ya no era una sombra, sino un refugio de luz y un nuevo comienzo. Una tarde dorada, Javier y Lucía plantaron un pequeño retoño de jacaranda en el centro del patio, en el mismo lugar donde la tierra antes era más seca y agrietada. Él cavó el hoyo y ella, con sus pequeñas manos, ayudó a asentar el joven árbol en la tierra. Le enseñó a regarlo, explicándole que, al igual que las personas, los árboles necesitaban cuidados para crecer fuertes. Mientras la observaba, finalmente entendió el legado de su padre. No era un castigo, sino un regalo. La oportunidad de cultivar algo mucho más valioso que una propiedad. Se arrodilló y por primera vez la abrazó de verdad, un abrazo que sanaba 2 generaciones de soledad. La tierra se podía heredar, pero un hogar, ahora lo sabía, necesitaba construirse, regarse con sacrificio y florecer con amor. El heredero de la tierra finalmente se había convertido en padre.